Buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes. Los bendigo en el Señor. Amén. En el nombre del Señor, tanto a los hermanos que están acá como a los hermanos que nos están viendo por el sistema YouTube. de YouTube. Aprovecho este momento para retornar, darles gracias a todos mis hermanos y mis hermanas que se acordaron de mi cumpleaños y que me enviaron unos mensajes tan hermosos, unas bendiciones tan preciosas. Y yo estoy muy agradecido con todos ustedes por ese amor que me han expresado en medio de esas congratulaciones. Muchas gracias y que Dios me los siga bendiciendo, engrandeciendo, creciendo en la palabra, siempre en la obra del Señor, como es el deseo de nuestro Padre Celestial. En esta tarde vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para esta nueva sesión que vamos a tener, como todas que son importantes para nuestro crecimiento, nuestra edificación en la obra del Señor. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Maestro precioso que se llama el Espíritu Santo y vamos a darle gracias. Amado Padre Celestial, Señor, en esta tarde, una vez más estamos delante de tu santa presencia. Aleluya. Nos cubrimos con la sangre preciosa del Señor Jesucristo Amén. para que nos limpie de cualquier pensamiento, de cualquier palabra, de cualquier acción que te haya ofendido, Señor, sea consciente o inconscientemente, Señor. Sabemos de que todavía estamos en una carne que nos traiciona y Amén. necesitamos de tu poder, Señor, para que tu presencia siempre esté ayudándonos, Señor, para que por esa santificación que tú llevas a cabo en nuestras vidas diariamente se pueda seguir, Dios mío, y nuestra comunión contigo no sea Alabado. interrumpida, Padre Santo, por Amén. las cosas que el enemigo quiere hacer en nosotros. Y por eso, Señor, te entregamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, juntamente con nuestro espíritu, para que tú, Señor, nos satures de tu palabra, de tu mente, de ti, oh Padre Santo, para que podamos, Señor, cada día entender, recibir y vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas en tu santa palabra. Amén. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Amén. Y amén. Bueno, Amén. Gracias. en el día de hoy vamos a ver algo que es como todo, ¿no? Es muy interesante. El misterio de la voluntad de Dios, Amén. que lo encontramos en Efesios 1:9. Nuestra hermanita, nos por favor, nos lleva esa palabra. Efesios 1:9 dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. Por esta palabra entendemos que Dios en la eternidad pasada tuvo un deseo y el deseo fue conforme a su voluntad y de acuerdo a su voluntad, entonces ejerció eso, su voluntad para hacer algo especial, algo maravilloso. Y estos temas son tan interesantes, tan importantes, porque vemos que esto sucedió desde antes de la fundación del mundo y el Señor creó al hombre y creó el universo para el hombre, porque de ahí piensa el Señor sacar su plan eterno que es el cuerpo para su Hijo, la iglesia. Y por eso, como estamos hablando de la iglesia, esto es lo primero que el Señor nos deja ver, es que había un misterio. Y los misterios son cosas que no han sido reveladas, pero el Señor dice que las reveló en esta época, en este tiempo, en los posteriores tiempos. De manera que miramos que el misterio de Dios en Colosenses 2:2 es, el misterio de Dios es, Colosenses 2:2 dice, lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. el misterio de Dios es Cristo. Ujú. Amén. Entonces, el Señor nos está guiando por esta palabra, que es necesario que conozcamos cuál es el misterio de Dios. Sabemos que el misterio de Dios es para nosotros y trae cosas sumamente importantes
interesantes que es necesario que nosotros las conozcamos. Ahora vamos a ver que el misterio de Cristo en Efesios capítulo 3 y versículo 4 Dice, al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. y en el capítulo 5, el versículo 32. Dice, grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Amén. Amén. Entonces, el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Esto todo tiene una relación y vamos a ir mirando por qué es el misterio. Entonces, Dios es un misterio y Cristo siendo la corporificación de Dios, o sea, como dice Colosenses 2:9, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Ujú. En Cristo habita corporalmente, corporalmente. Dios es espíritu, como se dice San Juan 4:24, pero en Cristo corporalmente está toda la divinidad, está completamente integrada corporalmente. Entonces, el Dios invisible, el Dios que no se da a conocer, en Cristo está ya en un cuerpo. Eso es maravilloso, ¿verdad? Amén. Cómo Dios va haciendo el paso de venir de su divinidad, que es invisible, a una parte que es tangible, presenciable, tocable, como dice Primera Juan, que el verbo y que ellos lo tocaron y lo vieron y dan testimonio del verbo de Dios, de esa palabra. Qué precioso, qué maravilloso esos discípulos que tuvieron esa dicha de poder tener a Dios encarnado en Jesús y poderlo tocar y estar con ellos, con Él durante todo ese tiempo de su ministerio. Maravilloso, ¿no? Hoy no lo vemos, no lo podemos tocar, es intangible porque Él es espíritu, pero sabemos por la fe que Cristo habita en nuestro espíritu y que el Señor siempre vino para estar con nosotros y habitar eternamente en nosotros. Es algo importante que entendamos cada día que no estamos solos, Amén. ¿verdad? No estamos solos. Mm. A veces lo que pasa es que como nacimos independientes antes de que el Señor se diera a conocer a nuestras vidas, pues actuamos de una manera independiente de acuerdo a nuestra voluntad, a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Pero hoy por hoy, por la revelación de la palabra, entendemos que el Espíritu de Cristo habita en nosotros. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Porque si el Espíritu de Cristo no habita en nosotros, nosotros seríamos, en primer lugar, criaturas, no hijos. Y una de las cosas importantes es que cuando nosotros recibimos al Espíritu y la vida de Dios, llegamos a ser sus hijos. Como dice Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Sí? Dice algo muy interesante. ¿Sí? Desde el, sí, versículos 5 y 6, capítulo 4 dice, pero ¿Lo leo? sí, bueno, Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Padre. Amén. Amén. Amén, qué precioso. Mm. Yo, eh, en cierto momento, al comenzar en el Evangelio, no entendía muchas cosas de lo que la palabra nos está diciendo. Simplemente levante la mano, reciba al Señor, haga esta oración y listo. Pero yo necesitaba fundamentarme en su palabra. Así de que yo reconozco hoy que nosotros los cristianos y los que Dios nos ha puesto
en un ministerio, necesitamos edificar a las personas, enseñarles que cuando levantó la mano, ¿qué fue lo que recibió? ¿Cómo fue, Sí, sí. cómo fue justificado? ¿Qué recibió? ¿Qué tiene? Para que no sigan dando como estaban dando antes, porque si no parece que hubiera sido en vano aquello que recibió. Entonces, es necesario el conocimiento de la palabra de Dios para que entendamos qué es lo que ha sido depositado en nosotros. Nada más ni nada menos que la presencia del Dios Altísimo Amén. en su Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, accionando en nuestro ser para cumplir el propósito eterno de Dios. Amén. Eso lo vamos a ver más adelante, porque de la única manera que nosotros los seres humanos podemos cumplir el propósito es que Dios mismo nos saque del estado de ser criaturas de carne y sangre engendrados por voluntad de varón para llegar a ser hijos de Dios, adaptados, como dice la palabra de Dios que acaba de leer mi hermana, ¿sí? Adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Eso es maravilloso. Amén. Entonces, nosotros somos la corporificación de Dios, como dice Colosenses 2:9, que lo expresa. ¿Cómo lo expresa uno? Cuando miramos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, de los versículos 7 al 10, vemos cómo el Hijo de Dios es el Dios que lo expresa. Amén. Juan 14, 7 al 10. Sí, hermano. Si me conociereis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Amén. Qué alegría tan grande. Eso es algo interesante. Mire que por desconocer cómo es que ora Dios en su Trinidad, es que han salido religiones, sectas, unos creen en un solo Dios, otros creen en dos dioses, otros creen en tres. Por eso, porque en primer lugar uno tiene que entrar en la palabra de Dios con todo el respeto, porque es una palabra que es espíritu. Como dice San Juan 6:63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. Amén. Tenemos que enfocarnos y accionar nuestro espíritu para que ese poder de la palabra de Dios fluya en nuestra vida y Amén. poder entender y valorar todas las cosas que hemos recibido, porque son de una trascendencia enorme, porque son cosas celestiales, no son terrenales. Las terrenales son bonitas y estamos acostumbrados a lo terrenal, pero bien sabemos que la terrenal se va a acabar, que lo terrenal, si no se cuida, se daña. Y por más de que lo cuide, tiene que, con el tiempo, cambiarlo por otro nuevo. Y así es todo. La ropa, la comida, tenemos que estar alimentándonos, porque la comida de hoy ya para mañana no nos sirve. Y nos vamos envejeciendo. Entonces, este mundo, a causa del pecado, se está acabando poco a poco. Y por eso vemos que todo, así como uno envejece, el mundo también envejece. Y vemos cómo la tierra se ha descompuesto. Cómo el hombre en este momento está preocupado viendo que la tierra, el mismo hombre la ha contaminado y está acabando con su hábitat natural que Dios nos dio. Amén. ¿Desde qué manera que tenemos que estar muy bien enfocados en la palabra de Dios? Cuando Dios nos llamó, que es importante pensar por qué Dios nos llamó. Como dice Romanos 8:29, a los que antes conoció,
A estos también llamó Mm. y los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto es algo maravilloso, Amén. porque eso es el plan eterno de Dios. Amén. Dios quiere un cuerpo para su Hijo y ese cuerpo somos nosotros, siendo Cristo la cabeza de ese cuerpo. Amén. De manera que cualquiera que piense que estar en una congregación que se dice ser cristiana y menospreciar a su otro hermano que también está en otra congregación que es cristiana, está fuera de lugar, porque el cuerpo de Cristo es uno solo, Ujú. aunque está en varias comunidades, pero sigue siendo el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es de Cristo. La iglesia no es de fulano ni de sutano, la iglesia es de Cristo, es del Señor. Como dice Mateo capítulo 16, dice el Señor, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi iglesia. Cualquiera que diga que la iglesia es de fulano de tal, está en otra iglesia. Ujú. De manera que hay que pensar de eso. Sí, La amén. iglesia es de Cristo y nosotros somos de Cristo, no somos de nadie más. Amén. Bien, entonces dice, la iglesia siendo el cuerpo de Cristo que lo expresa, ¿cómo lo expresa? Eh, ¿Cómo lo puede expresar la iglesia? Hay algo que nos puede ayudar en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 12 y el versículo 20. Hay algo que nos ayuda a entender cómo se expresa la iglesia. Apocalipsis 1:2. Sí, Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. ¿Sigo? y el Y el 20. 20. El 20 dice, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Entonces, las iglesias representadas por los 7 candeleros, el número 7, como hemos en otras ocasiones hablado, el número 7 no es que sean 7 iglesias, sino el número 7 quiere decir un completamiento, es decir, todo está cumplido, todo terminado, y ese número 7 quiere decir que es un completamiento, así como el Padre Dios en el principio creó la tierra, los cielos y la tierra en 7 días y que completó y descansó. De igual manera, las iglesias, el completamiento es lo que dice es el número 7. Es Así mi es. número favorito. Estos temas son interesantes. En esta charla son breves, pero más adelante el deseo de mis hermanos pastores y el mío propio y de mis hermanos, yo creo que muchos, es podernos reunir y tener unas charlas más profundas sobre todo lo que significa todas estas cosas que se tocan por cuestión de tiempo, tomarlas superficialmente. Entonces, yo les invito que se dejen tocar por el Espíritu Santo. Saquemos tiempo para estudiar la palabra de Dios, para unirnos y tener comunión con unos con otros y poder hacer la obra conforme el Señor la quiere. Amén. Amén. Bueno, los candeleros de oro son el testimonio de Jesús, versículo 2 y versículo 9 del capítulo 1. Versículo 2. Apocalipsis 2:1. 1. 1:2, perdón. Sí, El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. sí. Y Y el 9. el 9, sí. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de El Jesucristo. testimonio de Jesucristo. Y es tan interesante que Cristo es el testimonio de Dios Ujú. y su cuerpo necesariamente tiene que ser el testimonio de Cristo, que son las iglesias. De manera que todo tiene un orden y no se puede salir de ese orden.
Ahora, el testimonio de las iglesias va sustentado por el Espíritu, no por ninguna organización humana, ni por un poder humano, ni por una instrucción humana. Es verdad que tenemos que prepararnos para poder saber leer, para poder tener una iniciación en cómo interpretar la palabra. Eso es una cosa necesaria, pero la iluminación de la palabra viene por el Espíritu Santo. Dice que nos ilumina para que podamos entender lo que ya está revelado. ¿Sí? De manera que es interesante ver cómo estas cosas las necesitamos. Dice, bueno, las iglesias que los representadas por los candeleros son el misterio de Cristo. Vamos a ver, Colosenses 1, 25 y 26. Colosenses 1, 25, 26. De ella fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Amén. Bueno, ahí hay unas 3 palabras importantes. El administrador, que tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, un poquito más detallado. Una administración, dice el apóstol Pablo, que fue encargado de administrar o ser el mayordomo, que también es manejar las cosas divinas para dar la palabra de Dios. Dice que desde los siglos haya estado escondido este misterio. Desde los siglos quiere decir desde la eternidad. Cuando leemos Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Qué precioso. Y yo me pongo a meditar, Señor, antes de la fundación del mundo tú ya nos conocías. Eso. Y cuando relacionamos Romanos 8, 29, está hablando en un lenguaje con tiempo pasado. A los que antes conoció, también los llamó y los predestinó para conformarlos a la imagen del Hijo. Sí. Para Dios, en su tiempo, por su presencia divina, ya nos había visto. Amén. Y no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Y nos sacó de la inmundicia, como dice Efesios capítulo 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida. Qué precioso es cuando uno puede lograr almacenar esa palabra y estársela todos los días pensando en ella, meditando. Señor, ¿de dónde me sacaste? Haga memoria de dónde salió. Por la misericordia, el amor y la gracia divina, Dios nos sacó de allá, de la muerte, de la ruina. Y la iglesia es sacada de un poco de escombros, de muerte, de destrucción. De ahí es sacada la iglesia. La iglesia no fue sacada de santos. No, todos veníamos de allá, pecadores arrepentidos. Sí, eso es lo que Dios hace en la vida de nosotros. Qué maravilloso cuando estas meditaciones le hacen a uno darle gracias a Dios de todo corazón. Cuando realmente en lo poco o lo mucho que podamos agradecer a Dios, podemos ver de dónde nos sacó y para qué nos sacó. Es que Dios es tan maravilloso, tan grandioso, que no solamente nos libró de esa muerte eterna, de vivir esa vida tan desagradable, que solamente uno se puede observar la vida desagradable que es sin Dios cuando uno pone el sentido en la palabra y ese espejo nos muestra cómo era la vida antigua. Cosas que hasta dan vergüenza recordarlas. Pero Dios nos sacó de ahí. Y aparte de que nos saca de ahí,
nos va a llenar de riquezas, Amén. de riquezas. Precisamente cuando se habla de administración, de mayordomía, de economía, es porque hay cosas para dar. Y Dios tiene cosas grandes para darnos. Como dice Primera de Pedro, en el capítulo 1, dice del versículo 13 en adelante, es una palabra pero poderosa, para que valoremos todos los días de nuestra vida. Si nos asombramos porque nos digan, hombre, se ganó 10 millones, que eso se gastan en un año. Sí, Sí, no es nada. pero se pone feliz, se pone que brinca. Uy, ¿cómo así? Sí, yo me gané un premio, me gané el dinero. Pues cosas que quedan aquí, como dice Salomón, vanidad de vanidades. Y estamos persiguiendo las vanidades. Pero debemos de contemplar lo perfecto, lo verdadero, lo que el Señor nos trae. ¿Qué dice mi hermanita? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para que una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. ¿Digo? Amén. Y contaminada, ¿no? Ujú. Incontaminada, incorruptible, inmarchitable. Bueno, qué bueno es uno poder meditar en ese pasaje Amén. Ahí debe poder estar. con todo el corazón. Ahorita no lo deletreamos así, pero qué bueno que nosotros, como hijos del Señor, estemos mirando qué herencia nos dejó Amén. y valoremos lo que hay acá y valoremos lo que el Señor nos ofrece para que podamos llegar a obtenerlo. Porque la manera de obtenerlo es estar en su Hijo, estar en Cristo, es estar sujeto. No es decir yo estoy en Cristo y hacer cosas que Cristo no está ahí. Es importante porque decimos que estar en Cristo, pero ¿qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es estar Él, como dijo San Pablo en Gálatas 2:20. Mas ya no vivo yo, Vive Cristo en mí. sino Cristo vive en mí. Amén. Y lo que vivo en la, Ahora en la carta y lo vivo en la fe del lo Hijo vivo de en la Dios, fe fue de Dios. el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero esa palabra tiene que hacerse viva, ¿no? Porque lo se vuelve uno muy intelectual, muy teórico. Pero la realidad y la experiencia a veces estamos lejos. Y siempre hay la oportunidad. Le fallamos al Señor, pero Él es tan bello que nos da la oportunidad de rectificar aquello que no, que hemos pasado como desapercibido, como que no lo apreciamos, como que no lo valoramos. Pero gracias al Espíritu Santo que nos redarguye. Amén. Y llega el momento en que el Señor lo llama a uno y lo hace sentir que uno lo busque de corazón. Qué maravilloso que lo busquemos no porque necesitemos algo, como el bombero, Mm. sino porque realmente nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo tiene la necesidad de buscar al Señor. Amén. Como María, la hermana de Lázaro, como buscó al Señor con ese amor. A mí me hace sentir, eh, es decir, en una manera que ella fue la primera que le ganó a los apóstoles. El día estaba clareando cuando llegó allá a ver a su Señor donde lo habían puesto. Y tuvo la bendición de ver a Cristo antes de haber subido al Padre. Así que ella no lo conoció. Ella pensaba que era el hortelano. Y Señor, ¿tú sabes dónde pusieron el cuerpo de mi Señor?
Y el Señor se queda mirándola y le dice, María. Y ella dice, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Y se fue a cogerlo. Si no me toques, no he subido a mi padre. Ve y dile a mis hermanos. Y después por la tarde él vuelve a donde sus hermanos. Y la alegría de ellos, porque estuvieron con él y estaban tristes porque había ido a la cruz a morir. Hay cosas que a veces ellos no la entendían. Pero entonces él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede propagarse. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, porque él estaba encerrado en su cuerpo de carne, su cuerpo humano. En el capítulo 17 de Mateo, versículo 2 dice que él se transfiguró, o sea, salió de la cáscara del que estaba y se vio esa luz brillante y él en su divinidad. Entonces, él necesitaba pasar por la muerte para la redención nuestra. Todo lo hizo por nosotros. Amén. Por nosotros, siendo Dios. Entonces, el Señor, cuando vuelve, pues, qué felicidad de ellos. Y nosotros debíamos de pensar eso, que en su resurrección, Él está con nosotros como el Espíritu, para darnos vida, para ayudarnos, para guiarnos, para hacer el propósito de su Padre en nosotros. Porque cuando uno mira la palabra de Dios, entiende uno que la tierra, lo que Dios hizo, es como una gran cosecha, un cultivo grande, de muchas épocas. De la época de antes de Adán, la época del pecado, la época de Moisés, la época de la ley, luego la época de la gracia. Y ahí el Señor hace una gran cosecha y recoge toda esa cosecha. Y de esa gran cosecha recoge el tesoro más grande para Él, que es su iglesia. Por eso Él derribó la pared intermedia de separación, como dice Efesios en el capítulo 2, ¿no? Derribó la pared intermedia de separación para unir a los judíos creyentes con los gentiles, Sí. nosotros. Cuando dice que de los dos formó un solo pueblo, ese era el pueblo para el Señor, porque estando en Cristo somos gratos a Dios. Gracias. Él nos ve en su Hijo. Fuera de su Hijo no somos nada. En su Hijo somos lo que Dios quiere. ¿Eh? De manera que cuando el Señor nos ve en su Hijo, nos ve su obra realizada. Leíamos en Apocalipsis que las iglesias son representadas por los candeleros de oro. El oro es la naturaleza de Dios. Representa eso. Entonces, en el candelero hay algo tan especial que tiene 7 brazos. Número perfecto. Fue labrado a martillo. Eso quiere decir, Cristo fue, Él fue, como dice la palabra, molido. ¿Sí? Por el mismo Padre, el mismo Dios, porque Dios es santo y justo, y su Hijo se ofreció por nosotros, tuvo que pagar por nosotros. Así de que Él sufrió el juicio por nosotros. Amén. El mismo Dios, el mismo Padre hizo eso. Y el candelero no tenía velas, sino vasitos para el aceite, que son tipo del Espíritu Santo. Tenemos la iglesia gloriosa con la naturaleza divina, con el Espíritu Santo y Cristo siendo el autor de todo eso. Amén. Es el testimonio. ¿Sí? No sabemos, pero Dios lo hace. En esta época vemos muchas cosas que uno dice, Dios mío, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Sí,
Sí, pero el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo está orando Amén. y su iglesia la levanta por encima del diablo, por encima de todo. Dios es de soberano. ¿Sí? Amén. Amén. De manera que eso es algo maravilloso. Bueno, aquí vemos algo que dice que en el cumplimiento del tiempo, Dios tiene todo tan perfecto, el que no desperdicia ni una palabra. Resulta que eh, dice que Efesios 3 al 5 y el 9. Pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Y El Romanos 9, 16, 25 y bueno, 26. Romanos, Sí. otra vez hermano José, Romanos, 16, el último capítulo y los dos últimos versículos. ok. Y terminamos por hoy. Sí. Entonces, 26 y 27. Pero se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Bueno, Amén. mis hermanos, muchas gracias por su atención y con la ayuda de mi Padre Celestial, Dios mediante Dios de noche seguiremos ahondando en este tema hasta proseguir a llegar a mirar ese misterio de Dios, porque hay cosas que Él las destinó y en el versículo 9 dice algo interesante que es que lo dice que en su sabiduría y prudencia. Hay otras versiones que dicen su sabiduría y su inteligencia, pero hay otra versión que dice su sabiduría y su prudencia. La otra semana, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, estaremos mirando estos asuntos para enterarnos más de la revelación del Señor. Dios los bendiga. Buenas tardes. Amén. Amén.